Humo es el resumen de lo que acabamos de ver. Creo que muchos y muchas no solo hemos abierto stream, yo porque puedo y quiero, tengo el tiempo para hacerlo, pero muchos otros creadores de contenido que tienen más cosas han aplazado mucho de su trabajo para hoy poder abrir stream, para cubrir este live stream entre comillas muy repentino con un aviso apenas de 12 horas, pero que mandaron 5 códigos de protogemas que estarán por aquí en la descripción y por aquí en pantalla para que las reclaméis, porque había un live stream sorpresa que no esperaba nadie. Resulta que literalmente lo que han hecho ha sido explicarnos cosas acerca de Notcry. Os voy a contar todo lo importante del livestream y de Notcry, pero también os voy a dar mi opinión porque esta vez me voy a calentar y voy a ser muy crítico porque las cosas no es que no estén bien o mal, es que si ya han vendido mucho humo no pueden literalmente hacer perder a la gente 30 o 40 minutos de su tiempo para meterles un mucho texto con más humo todavía hablando acerca de cambios y de evolucionar, cuando ya Edaway salió llorando diciendo que no era su culpa y que tenían, digamos, control sobre lo que hacía Hoyoverse, y luego Natlan fue literalmente una vendida espectacular de humo y fue la región que antes empezó a decaer en interés y números antes que el resto de regiones, incluida Fontaine, que a nivel números no fue tan buena como Sumeru, fue muy buena, pero ya digo que a nivel números no cumplió lo mismo que Sumeru. Pues Natlan empezó a decaer antes de lo que lo hizo Fontaine, incluso a final de la 5.3, 5.4 ya empezó a decaer a mitad de la versión. Así que hoy vamos a analizar todo lo que ha pasado en este resumen del live, chisme, códigos de protogemas, el feel calentado que os gusta mucho, clips sacados de contexto por todos sitios, que me funen, miñi. Y ya sabéis, darle un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Gracias por disfrutar y ver el vídeo del canal. Un sorteo de bendición al día gratis solo por comentar, dar like y suscribirse con campanita. Que veo mucha gente diciendo, ¡ya me feel! Y luego revisa si no está suscrito con campanita. Así que pongan la campanita, suscríbanse porque si no, no hay sorteo de Bendy, no pueden participar por ello. Y bienvenidos invitados a los directos, link aquí abajo en la descripción. Estamos de vuelta y vamos a por 2000 horas. Que aprovechen si estáis comiendo y vamos a ver y hablar de todo el nuevo contenido, entre comillas, de este livestream de Notcry repentino que ha salido. Bien, lo primero es que sí, ha habido mucho humo. La primera mitad de este pequeño stream ha sido hablar de lo que va a ocurrir en Notcry y os hago un resumen. Nos comentan que en Notcry, que será un año entero de una región, y esto es muy importante, es decir, Notcry, número 1, no penséis que va a ser menos por no ser una nación de Teyvat oficial, por no ser Sniesnaya, por ejemplo. Va a ser el siguiente año de Genshin Impact y contaría como lo fue Sumeru, Fontaine, Inazuma, Natlan o como lo será en el futuro Sniesnaya. Es decir, durante un año habrá versiones con mapa y sin mapa y será una nación que dentro de lo que cabe debéis tener unas expectativas bajas porque es humoverso y es mi humo, pero no esperéis tampoco demasiado menos dentro de lo que cabe, porque como digo es equivalente a una nación de un año completo. Luego nos dijeron que cada una de las facciones dentro de Notcry, digamos que cada una tendrá su estética, su zona, sus NPCs, sus costumbres, lore, misiones y todo lo que pueda ser de forma personal. Y de hecho, si los editores lo rescatan por aquí, nos enseñaron también que además, como no habrá estatuas de los 7, porque no es una, digamos, nación de Teyvat, sino una zona intermedia antes de Sniesnaya, las supuestas estatuas de los 7, donde tendríamos que recoger algo equivalente a los piroculos, hidroculos, y sí, lo digo siempre así de broma y os gusta, os hace mucha gracia, pues son nuevas estatuas de los 7 que no siguen la estética de los arcontes, porque no hay arconte en Notcry, ya que es una región, una zona distinta que están por aquí en pantalla. Aparte de esto, entiendo yo que saldrá un nuevo elemento, que es el nuevo elemento humo. No, mentira. Entiendo yo que por ahí se está especulando cosas de un nuevo elemento o alguna nueva reacción. Esperemos todos que sea realmente un nuevo elemento porque cambiaría mucho el juego. Pero básicamente se han basado la primera mitad de Notcry en hablar de lore, en hablar de las 3 lunas, en hablar de descripciones de artefactos, en poner una imagen que dentro de lo que cabe está bonita, que estará por aquí, que es este pilar blanco con una luz en el centro brillante y un cielo azul muy bonito, la verdad. Y además avisaron también por último que la estética se ha trabajado de forma personal y a mano alzada, han dicho como expresión, más que, digamos, sintetizar y hacer algunas cosas mínimamente procedurales a la hora de crear mapa y todo lo demás. Es decir, que técnicamente nos querían dar algunas expectativas sobre Notcry que nos iba a sorprender la estética de la zona nueva. Esa es la primera parte. La segunda parte del stream, porque al final solo ha habido eso literalmente, no es que haya habido ¡oh, botón de skip! ¡Trae los presets! Un 5 estrellas que merezca la pena gratis. No. La segunda mitad se ha basado en hablar sobre el cambio. Han dicho, nos hemos dado humo. O sea, para mí, en mi opinión, ha sido humo. Dejadme en los comentarios qué opináis. Capaz me estoy equivocando yo, pero
Humo. Básicamente se han basado en intentar, en mi opinión, manipular a la comunidad y empezar a decir, bueno, hemos analizado nuestra trayectoria durante 5 años de Genshin Impact, hemos ido a la convención del 30 aniversario de Sony PlayStation y hemos podido conocer al CEO de From Software, de los juegos pues, de Dark Souls, Elden Ring y toda la historia, también al CEO de Square Enix, de Final Fantasy y toda la historia. Hemos hablado con ellos como para dar un nuevo rumbo a Genshin Impact, mejorar el juego, tal. Esta es la realidad de lo que han dicho. He dicho mi opinión, pero luego la realidad de lo que han dicho. Y entonces la compañía está enfocada en un cambio, decían. Queremos cambiar, queremos evolucionar y traer algo totalmente nuevo que nadie hubiese esperado. Y para mí es humo, porque yo lancé una pregunta al chat en stream, que a lo mejor está por aquí en pantalla también, y dije, chat, sí o no, de forma, vamos a responder rápido y decirme vuestra opinión. Si en vez de traernos este livestream con humo y vendernos palabras vacías, que mucha gente en el chat dijo que parece el típico discurso de una ex tóxica, que ya la vas a dejar y como ya no sabe qué hacer, por fin intenta parecer buena, pero ya es demasiado tarde, es lo que me pareció a mí y a mucha gente del chat. En vez de hacer esto, hubiesen dicho, traemos los presets, traemos un botón de skip, aunque sea suave, aunque no sean las misiones principales, pero sí en las secundarias. Pedimos perdón por el tema de perdón sincero y decimos la verdad sobre Genshin en Switch y el anime. Y decimos, saldrá en tal fecha, aunque sea dentro de tantos años, y Genshin en Switch cancelado, o saldrá en tal fecha, pero damos luz sobre esos temas que están en el aire y la gente hace sus teorías y especulaciones. Y regalamos un 5 estrellas de verdad y lo aseguramos, digamos, para el siguiente aniversario, pero que puedas elegir entre un arconte. La C2 de Furina, la C2 de Mabuika, la C1 de Venti, que es poderosísima, un Songli gratis, por ejemplo. ¿Arreglarían todo lo que están haciendo en vez de vender tanto humo y tanto texto haciendo esto para toda la comunidad? Y la comunidad de forma unánime me contestó sí. Nadie contestó que no en el chat, pero nadie es nadie. Y os pregunto a vosotros aquí en YouTube, ¿creéis que realmente solucionarían las cosas con hechos y no con palabras? Porque a mí ya me está sentando, no mal, porque no quería calentarme en exceso en el vídeo, pero sí me parece que en este momento hay que llamar a la crítica de verdad. Ya va siendo hora de que después del humo de Natlan y que la gente al menos no es idiota y ya no se lo está creyendo, no hagan un livestream entero para intentar venderte humo de la siguiente región donde no muestran un tráiler, no hablan de un nuevo elemento, no hablan de mecánicas nuevas, no hablan de ningún personaje nuevo a excepción de empezar el livestream con humo diciendo, oh, al principio el primer personaje que vais a conocer según lleguéis a Notcry es Barca. Llevamos 5 años esperando a Barca. Me da igual si sale en Notcry o no sale en Notcry. Me da igual. No voy a estar 5 años esperando un píxel de un videojuego. Me da exactamente igual. No espero el Saiyan 4 oficial de Goku canon en Daima, siendo la saga de GT, aunque no sea canon, de las que más me gusta. No voy a esperar 5 años a un personaje de Genshin. Me chupa un huevo, literalmente. Entonces, la crítica aquí es muy importante. Hoyoverse me ha dejado de cagarla continuamente desde que salió el juego y a día de hoy me da miedo de lo que pueda pasar, porque no sé si están desesperados y ya no saben qué hacer para remontar el juego o realmente, y os pregunto vuestra opinión sincera, están haciendo su mayor esfuerzo en hacerlo bien, dado que yo no lo veo tan complicado respecto a lo que acabo de explicar sobre hacer gremios en el juego para poder juntarte y hacer objetivos común, para poder hacer un gremio de 20-30 personas y que los creadores de contenido tengamos los mejores gremios compitiendo entre nosotros como había en el Tower, que no estaba mal, lo de hacer los presets de artefactos que ya va siendo hora, que tendrían que meterlo hace un montón, lo del botón de skip aunque sean misiones secundarias y tal, o en general, todo eso es una cosa que saben que la gente necesita y sin embargo te meten un livestream de texto de 2 chinos hablando. 2 chinos hablando, con 3 imágenes de fondo, nada más, y la estatua de los 7, no hubo nada más. Así que decidme qué opináis en los comentarios. No sé hasta qué punto va a ser un humo espectacular o realmente hay un cambio real en Genshin. Muy en el fondo todos esperamos que realmente sea Genshin el juego que alguna vez pudo llegar a ser y que no dejan de, digamos, romper continuamente su progreso continuo y sus expectativas, y la gente ya no tiene expectativas con el juego porque sabe que siempre que tenga un 1% de expectativas se la van a romper, y eso es muy feo y no sé si son conscientes de ello, pero básicamente este livestream sorpresa en resumen fue humo. El resumen del livestream es esto que estáis viendo en pantalla, que es el chat del stream, con la gente haciendo chistes de humo. Hay tanto humo que no puedo ver. Hay tanto humo que Snoop Dogg vino porque le gustó. Humoverso. No puedo ver el livestream porque hay un poco de chinos en mi humo. No sé, así, en bucle. O sea, todos estos chistes en bucle. Fue gracioso, fue muy gracioso. O sea, muy original por parte de la gente. Pero ¿cuál es la realidad? Que la gente ya no solo tiene expectativas, sino que a la mínima que Hoyoverse intenta pedir disculpas o decir que van a mejorar, humo. Humo puro, tíos. Humísimo. Así que, poquito más. Este es el resumen del livestream que ha habido. Mi opinión, a ver que los leo a todos en los comentarios y a ver qué pasa. Espero que Genshin mejore de verdad. Y poquito más. Cuidaos mucho, tener muy buen día. No sé, miñi miñis. Y chaito, gente, que estéis muy, muy bien.